Creo que la experiencia de padres organizados es una de las experiencias más interesantes de los últimos años en la política, y es la experiencia de la aparición de un sujeto político que no existía, que de repente aparece y que es menospreciado por el gobierno, ¿no? Son las mamis del chat o algo así, le dijeron una cosa de ese tipo. Y la verdad que no es eso. Son las mamis del chat, pero son los papis del chat, y sobre todo son gente que tiene el coraje en un país como este de salir a defender una serie de valores en los que cree, empezando por el valor de la educación. Un valor, yo creo que el odio del gobierno es tan grande justamente por eso, porque es un valor con del que ellos hablan permanentemente y que han permanentemente desconocido. El retroceso educativo en los años del kirchnerismo ha sido enorme, y lo único que tienen para mostrar es el gasto en educación, que efectivamente ha subido. Ahora, yo no sé cuál es la lógica con la que se piensa, porque si yo tengo que brindarle un servicio a la sociedad, lo que tengo que hacer es tratar de que el servicio sea mejor y más barato. Ellos te dan un servicio peor y más caro, y sin embargo se enorgullecen de eso, ¿no? Y creo que revela sobre todo la lógica de ellos, que esta idea de que el compromiso de un gobierno se mide por el gasto, sin fijarse en qué se gasta, ¿no? En qué se gastan las cosas y por dónde se va la plata, demuestra una concepción muy rara en gente que dice estar en contra del capitalismo salvaje, ¿no? Todo se mide con la plata, no con el rendimiento, no lo que aprenden los chicos. Y me parece que Padres Organizados es interesantísimo en esto, que les arrebató una bandera, les arrebató una bandera de esas banderas que uno termina preguntándose cómo es que tienen esa bandera, cómo es que el peronismo todavía conserva de alguna manera la bandera de la justicia social, o el kirchnerismo la de la educación pública, cuando lo único que han hecho es destruir todo eso. Así que yo saludo con alegría y con emoción que ustedes hayan venido. Creo que fueron la organización líder, hubo otras que también participaron, pero nos interesa muchísimo que cuenten la experiencia, de cómo se organizaron. Me recuerda un poquito, vamos a ver cómo termina todo esto, pero me recuerda también un poco a lo que pasó en el 2008 con el campo, ¿no? De repente, un país que creía que el campo era un grupo de oligarcas que no trabajaban y que vivían de rentas y no sé qué cosa, se encontró con un montón de tractores, de gringos, de gente con las manos callosas de laburar, y eso cambió en gran parte de la historia, y creo que fue parte también de lo que desembocó en esta gran rebelión antipopulista que llevó a ganar las elecciones en el 2015, a perderlas en el 2019, pero a seguir siendo una alternativa que permite frenar las peores iniciativas de este gobierno, que son muchas. Bueno, pero yo no quiero hablar mucho, lo que le interesa es esto. A María José no la conozco personalmente, a Gonzalo sí. Gonzalo, no sé si puedo decirlo, fue el editor, cometió la hazaña de en una editorial peronista, de cuyo dueño, Gonzalo no dice esto lo digo yo, era un amigo de Aníbal Fernández, publicó como editor mío un libro que se llamó Es el peronismo estúpido, en el año 2015, y que fue bestseller anual de política. Y creo que más allá de los méritos que pueda tener o no, creo que corrió un poco el límite de lo que se podía y lo que no se podía decir del peronismo, ¿no? Antes no se podía decir nada, había que decir, bueno, no es el peronismo, es el PJ, los compañeros hicieron la justicia social y Perón creó toda la legislación social argentina y mundial, pero me parece que, o sea, ese tonito que era el vigente del 2015, creo que cambió, y una pequeña parte va a la valentía de Gonzalo, que apenas vio el libro dijo, esto lo tenemos que editar nosotros, y lo editó. Bueno, para contar un poco de dónde lo conozco a Gonzalo, que ahora está también con otro amigo, con Fernández Díaz, en un programa que escucho todas las veces que puedo. Y nada, los dejo con ellos, y yo le daría la palabra primero a María José, porque conservo reflejos de machirulo, entonces primero las damas. Así que bueno, María José, contanos un poco. La idea es que hables un poco vos, que yo unos 10 minutos más o menos Gonzalo, lo que necesiten para contar un poco de la experiencia, de lo que están viviendo, cómo ven el futuro, lo que a ustedes les parezca importante, estamos ansiosos de escuchar.
Bueno, bárbaro. Bueno, voy a contar algunos puntos importantes, no puedo resumir todo lo que pasó en estos meses, pero bueno, básicamente ustedes deben saber que Padres Organizados surge en un grupo de Twitter, digamos, de unos cuantos tuiteros que estábamos hacía rato preocupados porque no había un plan claro. Había desaparecido la escuela en realidad del tema de la agenda pública, no es que no había un plan claro, había desaparecido y lo único que se empezaba a ver en agosto era ya el tironeo entre las autoridades de Cava y Nación por la reapertura, primero un plan muy acotado, ¿no? Para revincular a los chicos que habían tenido baja conexión con esta escolaridad virtual. Y bueno, a partir de eso, que en ese momento, bueno, fue apelar a una carta y a buscar adhesiones, que por suerte conseguimos de figuras de peso, que eso sacudió el escenario, porque creo yo, porque era una cosa novedosa, ¿no? Por supuesto que hubo sospechas que hasta el día de hoy se sostienen de que somos una operación encubierta, bueno, pero eso va aparte. Pero a mí lo que quería decir es que yo personalmente, esto lo digo, no siento que haya sido particularmente valiente o no me identifico con la idea del coraje. ¿Y por qué te digo esto? Quizás porque yo soy un poco insensata, pero sobre todo porque estoy viendo cómo se están movilizando las familias, sobre todo las madres, en otros lugares del país, que ahí sí se está sintiendo, no te voy a decir represión directo, pero bueno, hay otros climas con que se siente la violencia más de cerca, y es particularmente Formosa, que ahí está una de las mamás que ayer se participó en la reunión por Zoom con delegados de la ONU, y en Santa Cruz. En estos dos lugares las dificultades son genuinas, ¿no? O sea, se palpa eh, otro tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque hay, bueno, no tengo que darles explicaciones, o sea, son provincias que la gran mayoría de las personas está vinculada, digamos, su ingreso depende de un empleo estatal, y las disidencias se pueden llegar a pagar con la pérdida de ese ingreso, ¿no? Bueno, supongo que acá todos vimos las imágenes de Formosa de hace unas semanas, bueno, y si bien lo nuestro está pensado, enfocado en recuperar la presencialidad para todos los chicos del país, y la bandera es la educación, me parece que estos ingredientes, esta situación que estamos viviendo, ¿no? de cómo se gestiona la pandemia, poniendo, digamos, el argumento de la salud por encima de cualquier otro derecho, y una idea de salud muy acotada además, ¿no? Porque solamente parece que estamos en riesgo si nos contagiamos de COVID, todo lo otro puede esperar, la salud mental, la salud emocional, la situación de los chicos, ¿no? Todo queda en segundo plano en función de ese argumento. Pero bueno, lo que quería decir es que algo que surgió en las redes sociales hoy es un fenómeno tangible, material, territorializado, con muchísimos grupos de mamás. Esto está integrado, si bien se llama Padres Organizados, creo que está constituido el 80% por madres, lo cual habla también de un feminismo real, más, no del lenguaje inclusivo, sino de la acción pública, porque además muchas de nosotras somos mamás profesionales, digamos, que hicimos nuestra carrera, muchas también gracias a la educación pública, y por eso creo que también nos toca una fibra sensible para nosotros la defensa de la educación y la educación pública. Entonces, eso ahora está como y en los grupos del interior, y esto me conectó recién cuando comparabas con la 125, nos pasa que muchas de estas familias, de estas madres, nos cuentan de estos pueblos de Santa Fe, de Córdoba, del interior, donde la escuela sigue siendo ese lugar de referencia de la comunidad, y hay una vinculación muy fuerte con no solo con
la escuela en términos simbólicos, sino material, ¿no? La comunidad colaborando y sosteniendo la escuela y siendo motivo de orgullo la escuela dentro de la comunidad, ¿no? Algo que para nosotros quizá quedó muy lejos, parece es algo del siglo pasado, de muchas décadas atrás, pero que se vive muy genuinamente en estos espacios del interior del país. Y con eso dejo, porque si no me voy para otro lado. Bueno, adelante Gonzalo, y cuéntenos un poco también, no dejen de incluir en cómo lo ven para adelante, cómo les parece que sigue, porque esto es work in progress, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. A mí me importa, me pareció muy bien, Fernando, que le dieras primero la palabra a María José, no solo por Machirulo, sino también porque a mí me importa siempre destacar, me pasa a veces que me llaman para hablar de padres organizados, y me importa siempre dejar muy en claro que el trabajo portentoso de recopilación de información, de difusión, de prensa, de comunicación con la sociedad. Lo hicieron Majo y 3 personas más. Yo estuve en las primeras charlas y bastante pronto me convertí en un observador admirativo de lo que hicieron y lograron. Y si hoy estoy acá también para hablar es en esos términos, o sea, yo no soy parte de la organización de esto, pero justamente porque estuve en el comienzo, puedo decir también que es algo que surgió realmente de la sociedad civil, y ni siquiera de algo tan abstracto como la sociedad civil. En lo personal, mi primer contacto con lo que terminó siendo este grupo fue hablar a través de Twitter con Florencia Gutmann, que decía que, como tantos de nosotros, que estaba angustiada porque no lograba trabajar, porque tenía chicos chiquitos, incluso un bebé recién nacido, y que se quedaba haciendo lo justo para mantener el barco a flote, como mamá y como, digamos, miembro de una familia, y a eso de las 9 de la noche lograba, cuando se dormía el bebé, tener un ratito para trabajar. Y empezamos hablando de eso. Yo no tenía idea quién era, no tenía idea políticas. Esto, Padres Organizados, nació de personas que no se conocían y no sabían de qué afiliación política eran, conversando acerca de dificultades materiales inmediatas que tenían. Y esto lo destaco porque parte muy importante del impacto que ha tenido es justamente el haber conectado cuestiones políticas con cuestiones muy inmediatas. Soy mamá, necesito poder trabajar porque esta situación no me deja trabajar, y me convertí, hice una regresión a ser una especie de ama de casa del año 50 por culpa de esto. ¿Qué podemos hacer? O soy un padre, bueno, en mi caso yo también me ocupaba de muchas cosas de la casa, y de ahí nació la conversación. Después, eso se dio un paso adelante cuando hicieron este trabajo, insisto, de difusión de la evidencia científica que existía y que hasta hoy se cuestiona, pero que existe y es muy sólida, de que la escuela no es un lugar de contagio. Que al contrario, la escuela es un lugar de detección que ayuda a saber cómo estamos en los contagios, pero no es el lugar donde los chicos se contagian. Después, la evidencia de que para todos, pero para las mujeres en particular, esto ha sido demoledor. Para la economía de las familias es demoledor que no haya escuelas. Para la salud mental de los chicos es demoledor que no haya escuelas. En suma, la evidencia concreta y científica de que, de que cerrar las escuelas no beneficia a nadie y causa un enorme daño. No nos evita un solo contagio y causa un daño irreparable. Y esto me interesó como observador de la política, porque el peronismo, y esto Fernando Iglesias lo sabe quizá mejor que nadie,
ha sido muy exitoso en su historia en la tarea de disociar sus acciones concretas que nos afectan a todos en nuestra vida de sus banderas. Vieron que hace poco Santiago Cafiero dijo, si hay alguien que no puede tomar las banderas de la educación es la oposición. Y yo pensé, pero caramba, entonces no importa lo que hagamos. El peronismo es experto en levantar banderas de una cosa y perjudicar esa misma causa. Y eso ha ocurrido con diferentes cuestiones. Ahora es con la educación. Pero, a ver, podemos mencionar muy historial negro en derechos humanos. Las primeras torturas a opositores ocurrieron durante el primer gobierno de Perón. El detener y hostigar a opositores ocurrió durante el primer gobierno de Perón. El terrorismo de Estado fue fundado por el mismo Perón en 1973 con la creación de la AAA. El peronismo se negó a integrar la CONADEP en el 83, se opuso a los juicios a las juntas. El peronismo fue también quien indultó en la época de Menem a los excomandantes, y así podemos seguir. Y sin embargo, con ese historial, el peronismo logró, hasta el día de hoy, sostener sin enrojecer que la causa de los derechos humanos es suya. Y así podríamos hablar también de la lucha contra la pobreza. Con el peronismo hay más pobres, es así de simple. Con la igualdad de género, que es una causa más reciente, que el kirchnerismo también, por razones ignotas, ha hecho suya, y mucha gente lo cree, y sin embargo, ¿quién es el partido en el gobierno que más ha hecho para hacer retroceder la igualdad de género? ¿Qué más ha hecho para que las mujeres tengan que estar lavando, planchando y cuidando bebés en lugar de seguir con sus carreras profesionales? El peronismo. Y así pasa también con la educación. Es muy curioso cómo se dan las cosas, porque quizá ustedes recuerden también que cuando casi la primera idea que formuló en política el actual gobierno, cuando asumió Alberto Fernández, fue que venían a terminar con la meritocracia. ¿Se acuerdan? Vamos a terminar con la meritocracia. En este país se va a acabar esta idea de que nos salvamos por nuestro propio mérito, porque nadie se salva solo. Y el mensaje, yo siempre sentí que el mensaje en realidad de esto era sin nosotros, sin los dueños del Estado, no sos nada. Pero sobre todo es muy fuerte porque no, la meritocracia en el sentido verdadero, en el sentido de que el mérito, el trabajo, el esfuerzo tengan un premio y que sea posible empezar en este país con muy poco y salir de pobre y hacer dinero y tener prosperidad con tu esfuerzo, si hay algo que está ligado a ese sueño y a esa aspiración, es la escuela pública. Cuando el mismo Sarmiento, en su introducción a su libro Educación Popular, existe hoy en día otra manera de terminar con los privilegios de clase que la escuela pública, la educación para todos. Entonces, ¿qué hace el kirchnerismo o peronismo en el poder actualmente? Se obstina en cerrar las escuelas contra la evidencia de que no son un lugar de contagio, y se embandera con el cierre de las escuelas. Hoy en día tenemos a gente, simpatizantes del gobierno y miembros del gobierno, festejando cada fallo y cada cosa que nos acerca más a las escuelas cerradas como si fuera un gol. La verdad es esta: las escuelas han cerrado en otras partes del mundo, y ahí es discutible igual que es discutible acá. Pero cuando cerraron en Francia o en Alemania, en primer lugar, lo hicieron por mucho menos tiempo. No existe ningún lugar del mundo, salvo Chile, debo decir, y podríamos hablar de eso en otro momento, pero no existe ningún otro lugar del mundo donde las escuelas hayan estado cerradas un año. Y cuando cerraron en otros lugares, se hizo con un
con un ánimo de duelo nacional. El mensaje fue, señores, lamentablemente nos vemos obligados a cerrar por una semana o dos las escuelas para intentar bajar los contagios. Es una tragedia, es lo último que cerramos, pero lo tenemos que hacer. Acá no. Acá se hace con la hinchada atrás festejando, con el mismo espíritu irresponsable y suicida con el cual en el 2001 se festejó el default. Acá las peores derrotas, el peronismo las festeja como si fueran goles, y el cierre de las escuelas es la peor de las derrotas, y sobre todo es la medida más reaccionaria y que más aumenta la desigualdad ya brutal en este país que se ha tomado. E increíblemente el gobierno peronista que la toma, además tiene el tupé de decir que la oposición no puede tomar la bandera de la educación. Bueno, a mí me parece muy importante de Padres Organizados que haya servido para, desde un lugar que no era político en principio, era de gente preocupada por lo que pasaba en su casa, que haya servido en parte para que la gente conecte lo que se dice, lo que dicen los políticos con lo que pasa en su casa. Y que terminemos con la disociación esquizoide de un gobierno que dice no, la bandera de la educación es nuestra, mientras destruye la educación. Y que dice la bandera de la igualdad de género o de la justicia social es nuestra, mientras destruyen la igualdad y el bienestar y las posibilidades de ascenso social. ¿Qué digo ascenso social? De mantener aunque sea nuestro nivel de vida. Eso me parece todo de la experiencia de Padres Organizados. Cuando la sociedad civil arma movimientos como estos, la política deja de ser algo abstracto y pasa a ser muy visible y muy obvio la conexión entre lo que se decide en el gobierno y lo que pasa en nuestra casa. Bueno, yo, para hacer algunos comentarios, creo que hay pocas cosas que describe más la parábola descendente del peronismo que esto, ¿no? Porque el peronismo encarnó deseos profundos y muy legítimos de mayor igualdad, de mayor participación democrática. Todos los países estaban en la década del 40 muy atrasados en esto, todos dieron enormes pasos adelante. La tragedia del peronismo es qué hizo con eso, ¿no? Esos valores que encarnó, en qué zanja los tiró y a cambio de qué. Y el de la educación es muy significativo. Uno de los peronistas más brillantes, un gran escritor, un gran poeta, Discépolo, escribió un gran tango, por uno de los tangos más conocidos en el mundo, que es Cambalache, donde dice, no hay aplazados ni escalafón, ¿no? Si eso no es una defensa de la meritocracia, yo no sé qué es, ¿no? El lamento por una sociedad Cambalache en la que no había ni aplazados ni escalafón, y era lo mismo un burro que un gran profesor. Y esa fue una sociedad en la que nació el peronismo, y el peronismo fue destruyendo. Porque era la sociedad también de otra, para seguir en términos literarios, de otra gran metáfora, una obra que quizás no sea tan buena, pero el libro es extraordinario, y lo que expresa es extraordinario, que es Mi hijo el doctor. ¿Qué era Mi hijo el doctor? Mi hijo el doctor era el fruto de Sarmiento. No hubo intelectual en el siglo XIX que entendiera mejor la sociedad de la información y el conocimiento en la que vivimos hoy, siglo XXI, con un siglo largo en el medio, que Sarmiento, que no escribió un tratado de todo eso y de cómo él entendía eso. Fue un hombre práctico, que escribió cosas extraordinarias, pero no era un teórico sociológico, político, no era un Marx o un Adam Smith que escribía sobre él. Escribió, lo que hizo fue llevarlo a la práctica, entendió perfectamente el rol que el conocimiento, la educación, cuando Sarmiento dice todo está en los humildes bancos de la escuela, está diciendo eso, que el centro de una sociedad es su capacidad de entender la información, de procesarla, de compartirla, porque sin eso no hay nada. La industria depende de eso. Dicen, sin industria no hay nación. Es falso. Hay muchos países que tienen un porcentaje industrial bajo y los más avanzados tienen una industria cada vez menor. Lo que tienen cada vez más es educación, conocimiento.
no músculos, sino neuronas. Y eso Sarmiento lo entiende extraordinariamente. Y eso termina en Mi hijo el doctor, que es claramente alguien, la historia de un padre que trabaja con el músculo en un trabajo físico repetitivo, o zapatero, obrero, albañil, lo que sea, y que no quiere ese futuro para el hijo. Quiere que sea doctor. ¿Qué era el doctor? Era el que no vivía del músculo, sino del cerebro. Vivía de su conocimiento, de la educación que había recibido. Eso que está en los genes de nuestra clase media es algo que es increíble que el peronismo haya destruido tan a conciencia y que hayamos sido tan incapaces de defenderlo. Por eso es que yo creo que es tan extraordinariamente valioso lo de padres organizados. Y como lo creo así, me dejo de hablar y le doy la última palabra a María José, antes de pasar a las preguntas y respuestas, para que nos cuente un poquitito también cómo la están viendo. Me interesa un poquitito que describan un poco la organización, es decir, cuántos son, cómo se comunican, cómo toman decisiones. Eso también es muy interesante porque es un aprendizaje que hicieron ustedes y que sería bueno que pudiéramos compartir. Y también cómo lo están viendo, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuáles son los próximos pasos? Diego, un mute. Diego. Ahí estoy. Lo que pasa que... Estás haciendo lo que quisiera hacer el gobierno, Quinteros. ¿Qué quisiera hacer el gobierno? Taparle la boca a María José. No, jamás. Ahí la habilité a María José. Ahí está. No había Bueno, visto que se había gracias. deshabilitado, perdón. Bueno, un pequeño comentario ya que lo trajiste a Sarmiento. El corazón, yo que vengo de una escuela que se llamaba Sarmiento, que se llama Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento, y que además estudio el siglo XIX, yo pensaba en muchos momentos... ¿Perdón? La de Capital. No, de Tucumán. En Tucumán. Una escuela que depende de la Universidad Nacional de Tucumán, que lamentablemente todavía no recuperó la presencialidad, sigue en modo virtual. No, quería decir que a lo largo de la discusión, digamos, de las redes y con cómo enfocar la gestión de la pandemia en relación con la escuela, yo miraba que muchos ponían como excusa o como argumento que la mayoría de los países latinoamericanos estaban con cierres de escuelas similares a la Argentina, ¿no? Entonces pensaba, digo, si Sarmiento se hubiese quedado mirando solamente el horizonte latinoamericano para definir su política educativa, qué lejos hubiésemos quedado con lo que pasó, ¿no? Digo, su apuesta, como Sarmiento, su apuesta fue mirar más allá de los horizontes latinoamericanos, porque digamos, lo que mostraba Latinoamérica era un horizonte chato. Entonces la apuesta fue hacia lo mejor que se veía en ese momento. Entonces cuando nosotros mirábamos las experiencias, sobre todo de los países europeos, apostando a la escuela presencial, también nos debería generar una inquietud de decir, si los países más ricos, que tienen mejor conectividad, que tienen más inversión en, digamos, en una escolaridad virtual, ¿no? Que tienen más experiencia que nosotros, y que seguramente tienen un acceso a esos recursos de manera más amplia que nosotros, desestimaron la escuela virtual muy rápidamente y apostaron a la presencialidad, ¿por qué creemos que nosotros vamos a poder sostener una escuela remota con el nivel de pobreza que tenemos, ¿no? Lamentablemente, si lo único que estamos haciendo es ahondar eso. Pero bueno, digresión sarmientina, vuelvo. Hoy, digamos, padres organizados, lo que te comentaba, bueno, prácticamente hay grupos en todas las provincias, y esa organización federal depende de un grupo de WhatsApp de 6, que somos 6 integrantes, 5 mamás, un papá, y que tratamos de ir acompañando, intercambiando información y sosteniendo desde las redes todo lo que podemos para que la escuela sea la escuela presencial, ¿no? Tengo que aclararlo porque a veces
para reforzar la idea, pero bueno, para mí la escuela es la escuela presencial, no hay otra escuela. Digo, vamos acompañando cuál es la situación de cada distrito y sosteniendo con el mismo formato que nació Padres Organizados, que te contaba Gonzalo, ¿no? De información, evidencia. Esa línea de trabajo germinó y hoy está en todos los grupos de padres organizados. Y no solamente, digamos, vamos difundiendo esa información, sino que además se fueron incorporando dentro de estos grupos, digo, locales, mamás, que son sobre todo mamás, que son médicas, y entonces que digamos, fortalecen todo lo que es información científica, y entonces nos mantenemos actualizados para contrarrestar lo que cada tanto, viste, aparece en los medios. Hoy, en estos días, por ejemplo, todo el tema de los niños, ¿no? Ahora el discurso del terror es los niños internados. Bueno, todo el tiempo estamos reflotando o la evidencia o actualizándola cuando corresponde para sostener el mismo argumento, ¿no? Que los niños necesitan estar en las escuelas, que las escuelas no son un ámbito de contagio, que los niños, el mejor lugar que pueden estar, digamos, donde pueden estar más seguros es en la escuela. Y bueno, este es el funcionamiento, digo. Y además, dentro de cada grupo provincial, tienen sus propias mesas de coordinación. Así que bueno, es una organización más o menos orgánica, pero basada en las redes sociales, digamos. No hay una organización formal a la manera de una ONG, no hay cargos, o sea, somos bastante horizontales en la discusión, si bien algunos por antigüedad tenemos un poco más de peso, pero siempre estamos, bueno, y al día de hoy, digo, con el grupo original también, ahora que nos toca en Cava esta situación, siempre debatiendo y viendo cuál es la mejor manera de comunicar y sostener el reclamo. Ahora, al mismo tiempo, no sé si habrás observado, desde el miércoles esto fue una explosión de chats. Esos sí eran los chats de los colegios que nos desbordaron a nosotros. Toda la movida que surgió a partir de los anuncios del presidente el miércoles a la noche, eso fue una movida que se dio por afuera, o sea, es como nosotros veníamos con un arroyito, ¿viste? Para ponerlo en términos gráficos, marcando un caminito, y el miércoles ese arroyo hizo así, se explotó, y por suerte, digo, esa explosión se dio en los mismos términos que veníamos planteando nosotros desde el principio, ¿no? Con información, o sea, con mucha fuerza, porque además se movilizó, eso fue algo muy novedoso, esas movilizaciones del miércoles, del jueves, del viernes, después los abrazos del lunes, esa presencia física en las calles, eso no había pasado hasta ahora. Pero eso está acompañado y está sostenido en información. Nosotros eso nos parece clave para sostener la discusión pública y para fortalecer la democracia. Si nosotros rechazamos la medida de cierre de las escuelas, es porque sabemos que la evidencia está de nuestro lado, que la escuela cerrada es un riesgo mucho más grande, un daño cierto, frente a cualquier posibilidad de contagio que pueda ocurrir yendo a la escuela, en la puerta de la escuela, adentro de la escuela. Meto todo acá, el transporte, las mamás conversando en la puerta, bueno, todo lo que señalaron últimamente, bueno, todo ese riesgo es menor que el daño que provoca la escuela cerrada. Sí, yo agregaría a eso Sí, también. si puedo... Sí, Gonzalo. No, perdón, Fernando, solo quería agregar algo muy breve. Majo, corregime si me equivoco, pero creo que entre las pocas normas autoimpuestas por padres organizados está el no ponerse una camiseta política, en el sentido de no aparecer directamente trabajando con ningún partido político, no porque los miembros no tengan convicciones políticas, faltaría más, sino porque es importante, entiendo, para padres organizados, seguir siendo una fuente de datos confiables
y de argumentos. Y esos datos y esos argumentos le dan letra por ahí a gente que de otro modo sentiría que quiere que los chicos estén en la escuela, pero tal vez no tendría, digamos, cómo discutir sólidamente con la gente que dice lo contrario. Eso es parte de lo que llamamos la batalla cultural, es dar argumentos sólidos para discutir con fundamento, ¿no? Y creo que va a seguir siendo así. O sea, no me imagino a padres organizados nunca pasando a formar parte oficialmente de ningún espacio político. Es realmente lo que se llama una organización digamos, de la sociedad civil, y el trabajo insisto, de recopilación de información y de difusión es algo asombroso, frente a lo cual yo no puedo dejar de sacarme el sombrero justamente porque yo no lo he hecho. Las he visto a vos, a Flor, a Vicky, a Quimei hacerlo, y lo que me sigue llenando de admiración es cómo incansablemente vuelven una y otra vez a discutir las mismas cosas y a rebatir los mismos argumentos de mala fe y la misma falsa información, y no llegan nunca a la confrontación, al insulto o a la agresión ad hominem. O sea, es un trabajo de una paciencia enorme el que han tenido. Sí, yo lo que quería agregar a esto, a tu reconocimiento, que comparto esa preocupación de tratar de hablar con cifras, con datos, con una referencia a la realidad, porque la Argentina es un país de relato contra relato, relato y más relato y más relato, y en el medio la realidad se nos escapa, ¿no? Le agrego esta posición del gobierno tan curiosa, ¿no? Porque el gobierno viene de una tradición que siempre ha sostenido la especificidad de la Argentina, ¿no? Las recetas que han servido para que el mundo desarrollado sea desarrollado se aplican en el hemisferio norte. Acá, en el sur, es otra cosa, tenemos que hacer cosas exactamente opuestas a las que hicieron todos los países exitosos. De repente, los muchachos hacen así, pegan una voltereta y dicen, miren, en todo el mundo están cerrando las escuelas. Ahí ya hay una voltereta curiosa. Lo segundo es la distorsión, porque si uno le pregunta a cualquiera del hemisferio norte cuál ha sido la política de su gobierno con respecto a las escuelas, la respuesta es muy sencilla, es tenerlas abiertas todo lo que se pueda. Si las han cerrado, ha sido únicamente cuando han creído que eso era imprescindible, y llorando y pidiendo disculpas, y o sea que lo que intentaron no fue cerrar las escuelas, fue mantenerlas abiertas. Y finalmente está el hecho de que la objeción de que lo que sirve en todo el mundo por ahí no sirve tanto en la Argentina, también se aplica en este caso, porque acá hay un caso bien específico de condiciones muy diferentes. Porque hoy muchos países del mundo han cerrado las escuelas, es cierto, lo han hecho porque han educado durante todo el año, entonces tomar una medida más, después de haber tomado toda una serie de medidas, una más, y después de haber tenido abiertas las escuelas todo lo posible, de haber tenido un año bastante regular desde el punto de vista educativo, parece razonable. No parece razonable en un país donde la educación estuvo parada un año. Y no parece razonable, allá podría ser razonable, porque, por decirlo así, el 80% de los chicos tiene su propia computadora en la casa y el 20% no. Entonces, acá es al revés, el 20% tiene la computadora, por decir algo, y el 80% no. Se cuelga con el celular de un padre, que después le dice, me tengo que ir a laburar, dame un celular, y el pibe se queda sin clase. Una locura. Y además allá es razonable que los chicos se queden, porque por lo general, el 80%, por decir algo, se queda en una casa de clase media, por decirlo así, con un espacio propio, donde pueden... Digo, acá el 80% de los pibes de la provincia de Buenos Aires se quedan en condiciones sanitarias peores de las que tendrían en la escuela, hacinados, en el medio de no poder hacer nada, en una situación intolerable psicológicamente, en sucuchos en los que viven tienen que compartirlo todo con no sé cuántos hermanitos. Acá, digo, en este caso, donde la excepcionalidad argentina debería ser considerada, no, acá no. Acá vamos a hacer lo mismo que hacen en el arrondissement
el 14e de París, porque somos así, se nos ocurrió. Bueno, un poquito de catarsis también tenía que hacer yo, porque la verdad que estoy muy enojado con este... ¿Puedo agregar una cosita, Fernando, o tenemos que cortar ya? No, dale, y pasamos después de los tuyos y pasamos a las preguntas y respuestas, porque si no la gente nos va a linchar directamente. Ok, muy corto entonces. A lo que acabas de decir, que suscribo totalmente, enfatizo, hay que tener cuidado con la desinformación que circula, muchas veces apelando a nuestro natural esnobismo argentino, que hace que muchas veces algo que está en inglés se toma como si fuera más serio, y el mejor ejemplo es, a ver, si tal vez ustedes hayan escuchado hablar o hayan leído el famoso paper de la revista The Lancet, que circuló mucho, y que sirvió para que los anti-escuela o los que quieren escuelas cerradas vean supuestamente reconfortada su posición, porque una revista prestigiosa, muy prestigiosa como The Lancet, supuestamente avalaba el cierre de las escuelas. Resulta que no era un paper, era una carta de lectores, como puedo escribir yo o puede escribir el loro, y que no tiene peer review, sus contenidos no son sometidos a ningún escrutinio, es nada más que una carta de opinión. Primera diferencia. Además, cuando uno lee la carta de lectores a The Lancet, descubre que son argumentos a favor de reforzar los protocolos en las escuelas para no tener que cerrarlas. No son argumentos a favor de cerrar las escuelas. Son argumentos a favor de tomar las precauciones necesarias para no tener que llegar a la desgracia de cerrar las escuelas. Es decir, que era todo lo contrario de lo que se dijo. Y sin embargo eso circula, y de algún modo a veces pasa a formar parte del sentido común. Decir, bueno, pero The Lancet lo dijo. No, dijo todo lo contrario. Eso. Bueno, Diego... Muy bien, muchísimas gracias a Gonzalo y además María José. Y ahora le vamos a dar la palabra en primer lugar a Máximo Raggio, a quien ya le pedimos que se habilite su micrófono. Adelante. Hola, buenas tardes, Fernando, María José y Gonzalo, un gusto. A Fernando ya gusto. Varios cafés que compartimos. Nuestro habitual preguntón de Máximo de Cárcel. Adelante. Hacía tiempo que no preguntaba. Tengo dos preguntas, una para María José y para Gonzalo, y otra para vos, Fernando, ya saliendo un poco de este tema. Ahora estamos tratando de solucionar un problema político en la justicia, y en el medio aparecen los aprietes sindicales que van a las escuelas, la mafia sindical, a ver qué colegio está abierto y qué no. Aparece una carta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Justicia, que no sé qué tiene que ver Soria en todo esto, como intimando también a los colegios privados a tomar una posición. Y tenemos la Corte, que hay una probabilidad muy alta que se lave las manos, en el buen sentido de la palabra, y no tome una decisión coherente con esto que estamos hablando, porque es jodido entender que esté en debate que la educación tiene que ser una prioridad de Estado. O sea, es como loco el tema. Entonces quería saber si desde Padres Organizados tienen algún plan de acción posterior a que la Corte tenga un veredicto que no acompañe toda esta decisión de la sociedad. Y después quería preguntarte, Fernando, porque la verdad que me molestó mucho, hace 20 días más o menos, que Laura Di Marco te lanzó una acusación, y yo le estoy preguntando por Twitter diariamente que diga quiénes son los periodistas a los cuales vos amenazaste, y no me responde. Entonces, para no perder, digamos, la caballerosidad con ella, quería saber si vos habías hecho algo, porque me pareció muy, muy, muy malo esto que hizo, o sea, usar el micrófono abiertamente para acusarte.
sin tener ningún tipo de respuesta y argumento, muy poco serio, o sea, cayó para mí, ¿no? Que la escuchaba a veces con detenimiento, para mí cayó a fondo totalmente, ¿no? Bueno, Sí, gracias. arranco yo de ahí simplemente para sacar el tema de la cancha lo antes posible. La verdad que me pareció vergonzoso lo de Di Marco, se lo dije públicamente, sobre todo porque no se dimensiona. A ver, sigue esta secuencia. Una denuncia, la primera denuncia penal a la que yo tengo, es la primera vez que tengo que ir a un tribunal a defenderme, en 63 años. La primera vez, una denuncia penal absurda del diputado Tailade por el enriquecimiento ilícito de un patrimonio que, según su propia denuncia, es de más o menos 80.000 dólares. Bueno, segundo episodio, en la Cámara de Diputados me agreden físicamente. Dice el diputado que fue un empujoncito. En realidad, como van a testificar todos los que lo vieron, fue el primer empujón. Antes, después de empujarme, me empieza a gritar: te voy a cagar a trompada, levanta el brazo, lo agarran y lo... Imagínense lo que hubiera sido eso si yo contestaba. Segundo episodio de agresión. Tercer episodio, Coco Silly diciendo que me va a cagar a trompadas. Y al día siguiente, el presidente de la Nación, porque el Coco Silly es un descerebrado, ¿qué vamos a hacer? Pero el presidente de la Nación dándole un reportaje en la misma radio al Coco Silly. Digo, cualquier periodista o cualquier persona con un poco de cabeza que sigue esa secuencia dice: esto es un hostigamiento que afecta no solamente a mí y a mi vida privada, afecta a todos los que me votaron, porque lo que están tratando de hacer es callarme la boca e intimidarme para que no diga las cosas que digo, afectando los derechos de los ciudadanos que me votaron para que digan las cosas que digo. Equivocadas, ciertas, exageradas, lo que quieran, pero me votaron para eso. Y eso es lo que están amenazando, además de amenazar con una agresión física a la convivencia natural del Congreso, donde yo me tengo que subir un ascensor y al lado mío se sube Máximo Kirchner y no lo puedo empujar, porque claramente sería una violación, sería imposible el desarrollo de las actividades en el Congreso. Ahora, en el medio de todo esto, una periodista que tendría que estar viendo eso, que dice que yo tenía la pollerita corta. Además mintiendo, porque yo jamás he agredido, yo puedo ser muy duro en mis declaraciones, pero amenazar y agredir. Yo tengo una cuenta en Twitter que tiene 12 años y nunca ha sido ni siquiera suspendida. Ahora, ¿cómo es que me dicen el diputrol que a todos agrede y amenaza en Twitter? Y nunca me suspendieron la cuenta, ¿cómo es? Entonces, a eso se sube Laura Di Marco, y yo lo lamento mucho. Nunca le tuve una gran estima, siempre me pareció un personaje overrated, ¿no? Sobreestimado. Pero bueno, qué sé yo, si no te contesta es porque no tiene nada que decirte. Y perdón por haberme extendido con un tema tan nimio, pero por supuesto me parece que no es solamente una calentura personal. Me parece que hay un principio que defender, que es que la violencia física es un límite que no hay que transgredir, ¿no? Y que un diputado no puede ser intimidado por sus opiniones, porque eso es un atentado directo contra la democracia. María José y Gonzalo, las otras preguntas. Me parece muy bien. Dale, bueno, vamos. plan de acción. Bueno, todavía estamos enfocados en que la Corte falle a favor, digamos, restituya la potestad de Cava para resolver el tema educativo, como corresponde, entendemos, un país federal. Y estuvimos, bueno, esto no lo hicimos desde Padres Organizados de manera orgánica, pero lo acompañamos, que fue una carta, un petitorio a la Corte, y que hoy lo presentaron con creo que unas 25.000 firmas que alcanzaron a firmar. Y bueno, seguimos enfocados en que la Corte resuelva, además que resuelva lo más rápido posible, para también sacar la incertidumbre que tenemos como familias, de saber si mañana va a volver a salir alguna cosa rara, digamos, que impida que los chicos vayan a la escuela. Porque ya, digo, de por sí tenemos un contexto demasiado complicado, pandemia mediante, economía, etcétera, para que además estemos sujetos a las arbitrariedades de no saber si los chicos van a estar las escuelas abiertas o cerradas,
porque hoy lo que mencionaban recién, esa carta a los colegios de gestión privada, y de alguna manera, no sé la palabra, pero hay una amenaza velada, porque se insinuaba que podían quedar sujetos a una demanda penal, ¿no? Si ocurrían, no sé, contagios, una situación así bastante complicada lo que se mencionaba. Pero bueno, el curso de acción es ahora, seguimos enfocados en la Corte, y hay una convocatoria el sábado a movilizarse, acompañando a las familias de la provincia de Buenos Aires, que están convocando una caravana hacia el obelisco, y van a salir de diferentes lugares, y eso, por ahora eso. Sí, no olvidemos que la Corte no va a fallar acerca de si las escuelas son focos de contagio o no. La Corte va a fallar acerca del derecho de la ciudad autónoma de Buenos Aires a determinar su política educativa, entre otras cosas. Entonces, si falla en contra, lo lamentaremos mucho, porque la consecuencia van a ser las escuelas cerradas, pero pienso que padres organizados y todo aquel que se interese por este tema va a seguir dando, insisto, la batalla cultural en esto. La batalla cultural es seguir informando, seguir discutiendo, y que si por desgracia tenemos que lidiar otra vez con escuelas cerradas por mucho tiempo, que le salga caro políticamente a los responsables de eso. Que la gente sepa que no fue una decisión sanitaria, que fue una decisión política y arbitraria y dañina. Después veremos cómo se resuelve el final. Pero en lo inmediato es eso, es lo que siempre hizo Padres Organizados, que es informar y debatir. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos la palabra a Agostina Cosentini y le pedimos por favor se habilita el micrófono. Agostina. Hola, acá estoy. Quería decir dos cosas. Uno, con Sarmiento, lo que decían me hicieron acordar hace unos años atrás con Paca Paca. Yo me acuerdo que hubo un problema porque habían hecho una caricatura de Sarmiento y hubo problemas con la caricatura, porque el gobierno de San Juan creo que había criticado cómo presentaban al prócer, como que lo presentaban mal o como que lo tiraban para abajo. O sea que el problema de los K con Sarmiento viene de larga data. Y lo que quería preguntarles específicamente es, la gente que no tiene hijos, yo no tengo hijos, ¿qué podemos hacer con todo este tema? Porque a veces uno lo ve de afuera y dice, ¿cómo puedo ayudar? Y esa es mi pregunta. ¿Querés contestar, Majo? Y bueno, mira, la ayuda siempre es difundir, apoyar, o sea, entendemos que además está buenísimo que lo diga que alguien que no tiene hijos, porque no es solo un tema de nuestros hijos particularmente. O sea, cuando a mí me pasa que, como soy vocera, muchas veces me preguntan por mis hijos. Digo, bueno, mis hijos, tal cosa, ¿no? No me gusta hablar, más allá de preservar su intimidad, digo, no me gusta hablar en nombre de mis hijos particularmente, porque no es un tema individual. Digo, es algo que nosotros hablamos de nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, porque como sociedad entendemos que son nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, por eso también la mirada siempre estuvo puesta desde el principio, no solamente en la situación particular de nuestros niños, sino de toda la Argentina. Como si nosotros queremos recuperar esa promesa de la educación como garantía, digamos, u horizonte de un futuro mejor, de un país mejor, tiene que abarcar a todos los chicos, no solamente a nuestros hijos. Así que buenísimo, todo lo que puedas colaborar difundiendo la información que permanentemente subimos a las redes, me parece que es el aporte más valioso. Bien. Bien, no querías agregar nada, Gonzalo, sobre esto. No, coincido con Majo sobre qué pueden hacer las personas que no tienen hijos. Y en cuanto a Sarmiento, sería una discusión aparte. Yo
para sintetizarlo, estoy muy en contra de la manía que se ha instalado de un tiempo a esta parte de juzgar a hechos y personas del pasado con los parámetros del presente. Y decir, por ejemplo, que Sarmiento hablaba despectivamente de los pueblos originarios. Sí, y lo hacía también. La diferencia es que el país, después de Sarmiento, fue más rico, más igualitario, con más oportunidades y con paz. Entonces, creo que también es sano juzgar por los actos. Esto le corresponde a los historiadores debatir las luces y sombras que tiene cualquier prócer. También estoy en contra de la idolatría, pero definitivamente no me gusta el mensaje estilo paca paca de bajar línea diciendo que Roca o Sarmiento han sido manchas en nuestra historia por las luces o sombras que puedan tener y sobre todo por sus opiniones personales. Todo lo que realmente me interesa a la hora de hablar de próceres, y esto tiene que ver también con la educación, ¿no? Es cómo estaba el país cuando ellos dejaron sus gobiernos, cómo dejaron lo que habían encontrado. Sí, yo iba a decir una cosa cortita, que yo creo que si yo pudiera decidirlo, si fuera mi decisión, yo creo que el primer prócer de la República Argentina debería ser Sarmiento y no San Martín, con todo respeto por San Martín. En parte por reivindicarlo a Sarmiento, y en parte por, entre comillas, la profesión de Sarmiento. Yo tengo mucho respeto por los militares, por las fuerzas de seguridad, pero cuando me mudé a Italia me llamó mucho la atención los nombres de las calles. Yo viví en la vía Leonardo da Vinci, en la vía Augusto Cimarosa, eran todos artistas, intelectuales, escritores. No recuerdo ningún general. El general de la Chiesa, que fue un jefe que luchaba contra la mafia y lo mataron. Fue el único general que tiene un nombre de acá son todos generales. Hasta Belgrano, que en última instancia fue militar, general Belgrano, en todas las localidades, general todo, Evita Capitana, ¿no? Y ahí hay una cosa, hay un germen muy fuerte, que yo creo que viene de la historia de la Argentina y del rol permanente que en la formación de la Argentina cumplieron las Fuerzas Armadas, ¿no? Desde las invasiones inglesas, después vinieron las guerras de la independencia, después vinieron las guerras civiles, estuvimos siempre en guerra. Entonces, nuestros héroes son héroes militares, y eso no es bueno porque crea una mentalidad militar, la mentalidad del jefe, del verticalismo, de la agresión, de la violencia. Entonces, con todo respeto y admiración por San Martín, que siento genuinamente, me pregunto si no sería una pequeña señal que pensáramos en otros héroes nacionales, que no sean militares, porque no es nada personal con San Martín, ni es nada personal con los militares. Es algo que tiene que ver con la gestación de un país que, oh casualidad, terminó siendo violento, verticalista, amante de los líderes, más dispuesto a acatar órdenes, como pide Brancatelli, al presidente hay que acatar las órdenes del presidente, dice Brancatelli, ¿no? Un país presidencialista y que además es presidente que gobierna por decreto de necesidad y urgencia. Por ahí hay un hilo escondido de la historia argentina que la presencia de Sarmiento cuestiona. Muy bien. Continuamos, le damos la palabra a Débora Farberman. Le pido en este momento si se habilita su micrófono a Débora. Hola, ¿qué tal? Ya está. Adelante. ¿Se escucha? Bueno, hola Fernando, Gonzalo y María José. Dos preguntas a María José. La primera es cómo resuelven el disenso, si es que lo hay. O sea, si bien son un grupo chico de padres en el WhatsApp, entiendo que están representando un conjunto de padres. Yo creo que es un momento muy difícil de resolución de disensos y que eso debe hacer muy difícil también organizar grupos. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta, si lo resuelven entre todos, si lo discuten, si hay gente que tiene como la voz cantante y decide. Y la otra cosa que te quería preguntar es si les pasa que en algunos colegios
la grieta digamos, escuelas sí, escuelas no, termina afectando a las medidas que toman, a los chicos que van a la escuela. Conozco escuelas donde padres han hecho cartas pidiendo que quieren ir a la que quieren, perdón, la escolaridad virtual. O sea, está la grieta también en la educación entre los padres, ¿no? Esas dos preguntas. Sí, bueno, a ver, hubo algunos momentos de disenso y ahí, digamos, discrepancia por ahí en algunas estrategias, pero en general, digo, dentro del grupo de coordinación no hemos tenido mayores diferencias, más que cosas por ahí puntuales, que bueno, nada, intercambiamos opiniones, vemos qué nos convence, además entendemos que cada quien tiene algo para aportar distinto, ¿no? O sea, todos tenemos un enfoque diferente, digamos, por formación, por experiencia, por lo que sea. Y creo que algo, bueno, que nos sirvió mucho también es recuperar el eje cuando había algún tipo porque, a ver, en este momento la verdad que el eje es la presencialidad. Nosotros sabemos que hay muchas cosas para corregir en la escuela, en el sistema educativo, la formación de los docentes, bueno, hay muchísimas cosas. Pero eso ahora no lo podemos atender, no está, lamentablemente, o bueno, o es lo que nos permite, digamos, mantener, digamos, la unidad, no lo podemos resolver nosotros ahora. Obviamente que entendemos que la presencialidad no agota, y que a partir de ahí hay que, además, digo, ya el daño provocado de un 2020 prácticamente sin clases presenciales, y estos meses con una presencialidad, casi un simulacro de presencialidad en muchos casos, no está resolviendo los déficits de aprendizaje, que ya, bueno, además ya vienen de antes un poco, pero digo, todo lo que tiene que ver con la recuperación de los aprendizajes, y tratar de sacar adelante a todos los chicos, ¿no? Que ninguno quede atrás, eso va a llevar 3, 4 años, fácil. O sea, eso tendría que estar más que claro, y creo que nosotros en un momento planteamos que, además de exigir la presencialidad, exigíamos que se contemplara un plan de más largo plazo, alguna emergencia, no sé si llamarlo emergencia educativa o lo que sea, pero que contemplara una planificación coordinada, ¿no? Entre los distintos, para algo tener un Ministerio de Educación Nacional, porque como no tiene escuela, digo, debería de ejercer un rol articulador, bueno, que plantee una mirada en el mediano y largo plazo, porque esto nos va a llevar mucho tiempo, si lo queremos recuperar, hacerlo. Y lo otro y después lo otro, el tema, sí es cierto lo que vos decís, se da en muchas escuelas, no solo públicas, sí es cierto que en las escuelas públicas se da más esa grieta, nos cuentan las mamás, y es muy difícil. La verdad que a mí no me pasó individualmente, pero digamos, se vive con mucha angustia, porque digamos, es una relación cotidiana con los padres de la escuela, por más que sea un ratito en la puerta, pero digamos, esa solidaridad que se requiere para funcionar en la cotidianidad escolar se fractura, ¿no? Y se viven situaciones difíciles, de mucha tensión, y que lo que se llaman las conducciones de las escuelas están también incidiendo en esa grieta, ¿no? Bajando, nos llegaron cartas de directivos diciendo que si las familias adherían o no al DNU. O sea, vos tenías que responder a la directora si estabas de acuerdo o en desacuerdo con el DNU presidencial. Entonces, bueno, es una situación difícil, una tensión adentro de las comunidades educativas. Esperemos que se salde lo más pronto posible, porque afecta muchísimo a la convivencia que se requiere en la escuela, ¿no? Si puedo agregar algo, creo que por eso es importante digamos, el principio, mantener este rol de informador, digamos, sin banderas partidarias, porque a mí me ha pasado, hola, ¿se escucha?
Sí, ahora sí. Me ha pasado también tener charlas con padres y madres del colegio de mis hijos, donde hablan personas que apoyan al gobierno y que me dicen por lo bajo, pero casi como algo clandestino, que están en contra del cierre de las escuelas, pero que no quieren que esto sea aprovechado por la oposición, pero están en contra. Entonces, por eso es tan importante que se entienda que es algo, digamos que no, donde en principio no debería haber grieta. La hay, porque la grieta vertebra toda la vida de la Argentina en este momento. Pero cuanto más se vea que es una cuestión objetiva, más se animarán a hablar en voz alta las personas que a lo mejor seguirán apoyando al gobierno, pero en esto tendrán un disenso. Pero es muy difícil animarse a decir una cosa así en ciertos lugares hoy. Muy bien, muy claro. Le damos la palabra a Federico Duvillar. Le pedimos a Federico que se habilite el micrófono. Otro clásico del Café con Iglesias. Federico. Sí, hola. Bueno, la pregunta es relacionada al gobierno y a los sindicatos y a qué posibilidades ustedes como padres organizados tienen de hacer. Y, digamos, estamos viendo que ante cualquier problema el gobierno cierra, ¿no? Digamos que es lo más fácil de hacer, con el lema de Alberto te cuida, el peronismo y demás. Y los sindicatos van de la mano, ¿no? Digamos, ellos siguen cobrando su salario en su casa y le importa menos que a un privado que tiene que salir a pelearla todos los días. Entonces yo pensaba y le pregunté a Patricia la semana pasada y demás cómo se puede combatir ese tema, porque es un monopolio de profesores y realmente no se puede hacer nada, digamos. Entonces investigué un poco y bueno, vi que por ejemplo en los 80s, Reagan y Thatcher, cómo manejaron el tema. Y, por ejemplo, Reagan, con los controladores de aviones, le habían hecho un paro y el tipo puso a los militares. Y Thatcher tuvo un tema parecido con los mineros, también lo resolvió. Y la pregunta concreta para los padres organizados es, ¿qué tan loco o descabellado sería que los padres reemplacen, digamos, si los profesores no quieren trabajar, que algunos padres, hay muchas realidades, pero que algunos padres reemplacen ese rol, no sé, del primario al menos. He visto algún ejemplo, en Estados Unidos se ha hecho eso en algunos casos. ¿Qué tan viable es algo así o es una locura? Yo por un lado no lo veo viable, ahora veremos qué dice Majo. Yo no lo veo realista eso, pero por otro lado observo que toda esta semana hubo llamados de diversos sindicatos docentes al paro y el 95% más o menos de los docentes fue a la escuela. Creo que el sindicalismo docente está en crisis, está perdiendo representación y probablemente en la medida en que sigan mostrándose como son, es decir, por un lado una suerte de brazo armado de un partido político, por otro lado en contra de los chicos, de las familias y de los mismos docentes, bueno, seguirán perdiendo afiliados. Tal vez sea una posición demasiado optimista, pero esta semana en particular fue muy notoria la diferencia, el abismo entre los llamados al paro general contra el asesino gobierno de Cava que quiere que todos los maestros se mueran y todos los chicos se infecten, y lo que pasó en la realidad. La realidad fue que la gran mayoría de los docentes fue a trabajar. Bueno, es cierto, perdón, que en Cava tenés una baja sindicalización, ¿no? Menos creo que del 40% están sindicalizados y ahí tenés 17 sindicatos, pero bueno, sigue siendo un actor de peso porque, digo, genera desigualdad. Digo, el chico que le tocó el docente que hace paro no tiene clases. O sea, por más que sean pocos, digo, que siguen quedando chicos afuera.
Pero Sí. bueno, yo creo que no es viable, o sea, puede haber, de hecho hicimos clases abiertas, digamos, cosas simbólicas, pero la solución de fondo no está por ahí. No tengo la capacidad para pensar una solución de fondo. Creo que los docentes que no están de acuerdo con estas dirigencias sindicales tienen que seguir levantando la voz. Sé que es difícil, porque además también hay tensiones adentro dentro de la misma escuela tenés docentes que estarán a favor y otros que están en contra. Pero bueno, nosotros desde el día 1, los docentes que salieron a apoyar la vuelta a las clases, nosotros los apoyamos y también acompañamos en todo lo que pudimos. Y bueno, la verdad que no tengo más respuesta que eso. Me gustaría tener algún otro tipo de solución más contundente, pero no sé. Muy bien. No sé si Fernando, Bueno, tenemos yo un creo que tiempo, ya estamos, ¿no, Diego? lo que a vos te parezca, o una más o ya cerramos. Bueno, una última, dale. Vamos con una última que tenemos anotada a Paula Kelly. Ya le estoy pidiendo por favor que se habilite y con ella cerramos. Le pedimos brevedad a Paula. Sí, a ver, acá estoy. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo les quería consultar un poco ahí a los chicos de padres organizados, si han tenido feedback o la visión de los docentes, en realidad, no desde la parte esta que hablaban recién de lo gremial, sino de cómo vivieron ellos un año así de virtualidad, más allá del estrés de los que son padres y docentes a la vez, sino de cómo vieron la docencia, cómo la vivieron, cómo vienen los atrasos, cómo ven el paso de grado, que se pasó de grado a todos los chicos y de año también, y que yo tengo un nene que ahora está en segundo grado y es un desastre, honestamente. O sea, hay chicos que todavía no pueden leer sílabas, y bueno, si ellos han tenido más que nada un feedback ahí de lo que es los docentes, de la vida en Zoom. Bueno, te cuento de los que nos van diciendo estos docentes que fueron pioneros en levantar la voz y decir queremos volver a la escuela. Ellos mismos te contaban los relatos de cómo se fueron desconectando los chicos. Ahí hablamos de un universo acotado, que son chicos que más medianamente tenían conectividad, pero que se fueron apagando. O sea, real, o sea, tener o no acceso a internet nos garantizó la continuidad pedagógica, la vinculación, y fue muy evidente la pérdida de aprendizajes en todos los niveles, incluso, bueno, esto estoy pensando ahora lo que contábamos profes de secundario, que supuestamente el secundario es el nivel que tiene más autonomía y más posibilidades de sostener desde la virtualidad el aprendizaje, y la verdad fue desastroso. Y encima tenés después la situación, que eso no sé cómo harán las docentes pobres, me pongo en su lugar y se deben querer volver locas, que tenés dentro de mi aula situaciones muy desiguales, porque habrá una pequeña fracción de chicos que pudieron ser contenidos desde sus casas para ir sosteniendo los aprendizajes, algunos incluso con maestra particular y demás, y otros que quedaron totalmente rezagados. Entonces lo que te cuentan es eso, o sea, mucha diversidad, mucha heterogeneidad, pero en líneas generales la mayoría con grandes, no solo de no incorporar los conocimientos que les correspondían al año que cursaron, sino de haberse olvidado de cosas que habían aprendido en años anteriores. Entonces, ese es el escenario, ¿no? Y bueno, los números que se difundió desde Ciudad son dramáticos, porque además venía, yo le escuché a Acuña que me pareció demoledor, dice, los logros de 10 años en cuanto a repetición y deserción escolar, se los llevó puesto en el 2020. Sí, y son cosas que no se recuperan en un año ni en 2 años. Porque también hay un cierto discurso frívolo del que participan muchas veces personas, dice gente del espectáculo, gente que opina en las redes y que dice alegremente, bueno, pero si no hay nada más lindo que faltar la escuela, o bueno, se recupera.
y no, es realmente chicos que muchos de los cuales ya hoy no tienen chance de recuperar lo que perdieron y su vida no va a ser la que habría podido ser. Y aparte de eso, por supuesto, como lo que dice Majo es cierto, para todos los chicos, incluso los que tienen la mejor conectividad, incluso los que tienen casas donde hay una biblioteca, donde los padres tienen la capacidad y la disponibilidad para enseñarles cosas que son la élite de la élite. Incluso esos chicos tienden a desconectarse. Pero imagínense lo que es para todos los que se tienen que conectar, entre comillas, a través de un celular, en lugares donde no hay señal, en lugares donde cada 15 días o cada mes, o cada, quién sabe con qué periodicidad les mandaban algo parecido a un deber. O sea, no hay nada más regresivo que la falta de escuela. No hay nada que acentúe más las desigualdades. Bueno, creo que estamos. Les agradezco de corazón, creo que lo hago en nombre de todos. No solo por estar acá y haberse tomado el tiempo en el medio de esta situación donde deben estar sobrepasados, de lo que están haciendo. Lo que están haciendo es enormemente valioso. Me parece que es uno de los bastiones de defensa de un país normal, por decirlo, ¿no? Podemos decir de la República, llamarlo como quieras. Un país normal, un país donde las cosas tengan una cierta lógica. Y me parece que ellos cometieron un enorme error político, cuyas consecuencias son incalculables, como fueron incalculables las consecuencias de la 125, estas también son incalculables. Y si algo ha permitido que en el medio de una agresión semejante a lo que es el corazón de la Argentina no solo creció con su escuela, la Argentina se salvó con su escuela. En el 2001, cuando todo hacía agua, y en el 2002, cuando todo hacía agua, lo que mantuvo sobre todo a los chicos más desprotegidos fueron las escuelas, que fue un lugar de contención, de organización social, de comida, de alimentación, de afecto. La Argentina, si fue lo que fue, y ya no es, fue por la escuela, y si queremos que vuelva a ser lo que fue, va a ser por la escuela. Y el trabajo que hacen ustedes en defenderla es enorme, nos emociona a todos, y se los agradecemos de muchísimo corazón. Así que tienen los dos el cierre, después de lo cual procedemos al cierre de un café con Iglesias de la manera habitual, que es abriendo los micrófonos y aplaudiéndolos como se merecen. Entonces, bueno, muchas gracias. Yo nada, muchas gracias también, y bueno, y un reconocimiento para todas las familias, todos los grupos que están desde cada localidad del país sosteniendo esto y luchando por la escuela, ¿no? Sí, yo lo mismo. Mis felicitaciones desde adentro y afuera a vos, Majo, y a los otros que vienen trabajando en esto. De nuevo, me asombra su paciencia y espero de corazón que este estado de movilización y de sensibilidad en el que están las familias no se pierda, porque lamentablemente la experiencia de los últimos tiempos demostró que lo único que puede frenar los peores excesos o los peores disparates de este gobierno es eso, una sociedad despierta y movilizada y dispuesta a reclamar la normalidad que le corresponde. muchas gracias, chicos. Gran aplauso. Gracias a vos, Fernando. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias.